Está como dice Loret de Mola que me quiere hacer una entrevista. Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar. No lo quiero ver. O sea, es un ampón. O sea, me reservo el derecho de admisión. Sí, aquí me reservo el derecho de admisión. O sea, no puedo, o sea, reunirme con bandoleros, ¿sí? No, no puedo reunirme con malandros, no puedo reunirme, no, nada. Esto de el cambalache que le estoy proponiendo, de que todos sus bienes, ¿no? Todos sus bienes a cambio de los bienes de mi familia, ¿no? Los bienes de su familia con los bienes de su familia. O sea, vamos a llegar a ese acuerdo. Y él tiene muchísimo más, pero muchísimo más dinero. ¿Sí? Mal habido, lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo. ¿Sí? Y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo. Eso nombro a un representante y es cuestión nada más de ir a los registros públicos de la propiedad y decir ya todo lo que aparece a nombre de él, de su esposa, ¿sí?, de su familia, se enlista, y todo lo que aparece a mi nombre, el nombre de mis hijos y todo se enlista y se hace el cambio. Él tiene un abogado ahí, una finísima persona, que es el que le hace las escrituras, uno que fue procurador en la época de Salinas. ¿Quién fue o quién es ese abogado de Carlitos Loret de Mola? Carlitos Loret de Mola, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace un ejercicio de memoria y dice: el abogado, la persona que le lleva las escrituras a Carlos Loret de Mola, fue alguien quien fuese procurador en la época de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México de 1988 a 1994. ¿Quién? Obviamente yo no nací en esa época, pero cualquiera que le dé una leída a los libros de historia sabrá que se está refiriendo a Ignacio Morales Lechuga. Ignacio Morales Lechuga, que entre otras cosas fue justamente el procurador, ahora se le llama fiscal, el mandamás, al abogado de la nación, el hombre que se encargaba de impartir, de repartir justicia a los mexicanos. Ahora ese mismo personaje, que era el brazo justiciero de Carlitos Salinas de Gortari, pues ahora trabaja para otro Carlos, nada más que este es Carlos Loret de Mola. Ese es Ignacio Morales Lechuga. Ahora, para hablar en plata y para hablar claro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice nada, cero. No quiero saber nada de Carlos Loret de Mola, no lo quiero ver. No lo quiero ver, y prácticamente le da una bateada galáctica como buen beisbolista a quien fuese el titular, el conductor y el principal rostro de este medio de comunicación, que ha denominado y creado Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco, ex candidato presidencial del PRI, expresidente del PRI, y prácticamente lo mejor que le pudo haber pasado al PRI en bastante tiempo en términos electorales, siendo él un personaje en específico de los más perdedores de la historia del Partido Revolucionario Institucional, haciéndole competencia casita, por supuesto, también a José Antonio Mit Curibreña. Pues obviamente Roberto Madrazo jamás la hizo como político y ahora trata de hacerlo como dueño de medio de comunicación, accionista principal de la familia Madrazo Pintado, donde también está relacionado Federico Madrazo, hijo de Roberto, y quien aquí en Tabasco se anda moviendo bastante en la política.
Para hablar de esto y mucho más, siendo las 4 de la tarde con 10 minutos, yo le doy la más cordial de las bienvenidas en este preciso momento al periodista, caricaturista y director del Instituto Nacional de Formación Política, uno de los emblemas de la jornada y de los medios de comunicación independientes el día de hoy. Nos acompaña el maestro Rafael Barajas, el Fisgón, que ya está listo para entrarle sin máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros MX. Querido Fisgón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Hola Manuel, muy bien, con el gusto de estar contigo. Muchas gracias, estimado Fis. Primero preguntarte, ¿qué tan legítimo es que de repente periodistas no pidan ni soliciten, exijan como en los países civilizados una entrevista con el jefe de Estado, en este caso con el presidente de la República? Mira, ellos pueden exigir lo que quieran, eso está clarísimo, pero eso no quiere decir que el presidente tenga la obligación de darles la entrevista. Yo sí creo que el presidente tiene todo el derecho de decir con quién habla y con quién no habla. Pero además es muy chistoso porque se la piden, le exigen así que hable a medios a un presidente que todos los días enfrenta a toda la prensa del país, cualquiera llega, pregunta, le dicen cosas hasta increíbles, ¿no? Y yo sí creo que pues Andrés además tiene todo el derecho a decidir que no quiere hablar con Carlos Loret de Mola o con Xóchitl Gálvez, ¿no? Porque hay que decirlo con toda claridad, luego es gente que no juega limpio, ¿no? El caso de Carlos Loret y de Xóchitl Gálvez, además, es increíble, porque los dos están tocando. A ver, mira, mi análisis es, me voy a tener que ir a hacer una visión como más amplia sobre el tema. Yo creo que lo que estamos viendo es que la derecha mexicana está ya muy desfondada. Lo vamos a ver lo estamos viendo en las encuestas por el Estado de México, donde Delfina Gómez tiene un 20% de ventaja sobre Alejandra del Moral. Incluso en Coahuila, lo que tú puedes ver es que por partido, Morena tiene una preferencia de votos, porque claro, ahí no va la coalición unida. Si fuera unida la coalición, yo creo que ganarían, sin lugar a dudas, también la elección de Coahuila. Pero lo ves también, sobre todo, en las encuestas que te hablan sobre la popularidad del presidente. Date cuenta que este es un presidente que en su 5º año de gobierno tiene 80% de aprobación. Yo solo había visto otro caso similar, que es el de Lula en Brasil, que se va con 85% de aprobación. Pero fíjate, el 80% que tiene Andrés Manuel López Obrador es un 80% que ha ido, la aprobación ha ido creciendo. Hace no mucho la aprobación no era del 80%, 80% es muy alto. Y es un hecho que la oposición pues no tiene muy buenas perspectivas ante el 2024. Es muy probable que quede totalmente desfondada. Y imagínate, sus principales opciones son gente como Lili Telles, Alito Moreno, Santiago Krill, ¿no? Es decir, todos con su historial respectivo, ¿no? Y entonces sí estamos ante una derecha que está muy desesperada y muy ávida de reflectores. Cuando Xóchitl Gálvez le exige al presidente verlo, tal, pues no es para tratar algún tema en particular, eso se puede tratar en otros foros, ¿no? Lo que quiere es reflectores para poderse enfrentar al presidente y decir que tal. Está buscando reflectores para ella, no está buscando aclarar un debate. ¿Cuáles son los temas del debate? Igual lo de Carlos Loret de Mola. Es decir, Carlos, imagínate el caso de Carlos Loret de Mola. Como no tienen mucho material para desacreditar al presidente, entonces se meten con sus hijos, pues, que eso sí, francamente, a mí sí me parece muy feo, ¿no? Ya es muy personal. Y quiero, incluso entre los grupos criminales, respetan a la familia. Y aquí lo que estamos viendo es que estamos ante una derecha que conserva partes importantes de la estructura del poder, conserva el poder judicial, conserva el poder mediático, fíjate bien, y está con el poder mediático volcado en contra del actual gobierno, y lo único que encuentra
en todo este proceso es que resulta que el hijo del presidente tiene una casa rentada en Coyoacán, imagínate. Es decir, ahora sí ¿y eso qué es? ¿No? Y que se la renta a una gente que trabaja para la jornada. ¿Dónde está el beneficio? Es decir, además sabemos por la propia derecha, por un canal que estaba ligado, por una cosa de redes sociales que estaba ligada a la Operación Berlín, sabemos que esa casa se renta desde antes del 2018, desde antes de que Andrés Manuel llegara a la presidencia de la República. Entonces, ¿dónde estuvo el tráfico de influencias? ¿Sí? Si Andrés Manuel no era presidente de la República cuando se renta esa casa. Entonces, te das cuenta que es una cosa que no tiene absolutamente nada. Y luego, teniendo el PAN temas tan delicados como el cártel inmobiliario, como el tema de los vínculos de Genaro García Luna con el narco, resulta que el PAN ahora está muy preocupado se inventa que el Andrés, el segundo hijo de Andrés Manuel López Obrador, es el dirigente de un cártel y empieza a revisar de qué se trata ese cártel. Y te das cuenta que es un chiste de mal gusto. Es decir, resulta que un amigo de Andrés Chico ganó una licitación y que, pero es decir, ahora sí que me recuerda esa canción de Chava Flores de yo soy amigo de un hermano de un señor que no vino a la fiesta, ¿no? Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Entonces, es una derecha que está muy desesperada, muy ávida de reflectores, que necesita, entre otras cosas, el conflicto para existir, fíjate bien. Y pues yo creo que Andrés hace muy bien en darle largas, es decir, no tiene por qué Andrés darle ni a Xóchitl Gálvez ni a Loret de Mola ningún espacio, es decir, ¿por qué tendría que hacerlo? Que en el caso incluso de Loret de Mola es mucho más sencillo, porque bastaría con que se levante temprano, se registre y vaya a Palacio Nacional, como lo hacen el resto de los periodistas, o sea, ni siquiera por una especie de trato preferencial. ¿Tú identificas, Fisgón, entonces una política por parte de la oposición de apostarle a la teatralidad? O sea, estamos viendo ya la liliteyización, pero ya no en el Senado, sino de todas sus estructuras, el histrionismo, la dramaturgia, todo esto ya está convirtiéndose en una epidemia de Lili Telles, ¿no? Mira, más que una epidemia de Lili Telles, es toda una concepción de lo que debe ser el debate público y de lo que debe ser la comunicación. Cuando Xóchitl Gálvez se pone su botarga de dinosaurio, está haciendo espectáculo, no está haciendo política. Cuando Broso sale a dar sus noticias, está haciendo espectáculo, no está haciendo noticia. Cuando Xóchitl Gálvez presenta la maqueta de la Casa Gris con Legos, está haciendo espectáculo, no está haciendo política. Cuando Lili Telles se enfrenta a Jesús Ramírez, le grita, filmándolo con su celular, está haciendo espectáculo, no está haciendo política. Porque ¿dónde están cuál es el alegato? ¿Qué tanto le tenía que decir Lili Telles a Jesús Ramírez? ¿O simplemente estaba tratando de presentarse como la candidata que sí le puede hacer frente al régimen de la Cuarta Transformación? Pues es un chiste. Se posicionan a partir de actos teatrales y se posicionan a partir de violencia verbal. Es decir, mi impresión es que están muy descompuestos, que necesitan urgentemente el debate, ¿sí? Para no acabarse de desfondar. Y que esta búsqueda de la confrontación es simplemente parte de una estrategia, ¿sí? Para que no se desfonde incluso su electorado, ¿no? Es decir, es decir, es un electorado, el electorado de la izquierda, si tú te fijas, está muy desanimado. No encuentra figuras. Enrique de la Madrid no da. Toda la gente que está, ahora sí que como diría el clásico Fidel Velázquez, la caballada está realmente muy flaca. Entonces, esta caballada, digamos, para convencer a su público, ¿sí? Asume actitudes agresivas.
pero me parece que tampoco vienen al caso, ¿no? Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que se tiene que hacer en estos tiempos, es dar un debate a otro nivel. Se tiene que discutir, se tienen que revisar ideas, etcétera. Y lo que sí tenemos que ver es cómo están usando lo que les queda del aparato del Estado, ¿sí? Para posicionarse. Y están utilizando, sin lugar a dudas, a los medios masivos de comunicación, que son todos suyos, ¿eh? Incluso en las estaciones de radio y televisión del Estado mexicano, ¿sí? La mayoría de las voces son voces del viejo régimen. Hay toda una serie de digamos, de programas de análisis en los que no te encuentras más que a uno o tal vez o ninguno defensor de la cuarta transformación, uno o ningún defensor de la cuarta transformación. Todas son voces del viejo régimen. Y ni hablar de lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, donde tú tienes claramente que por primera vez en décadas, el Poder Judicial echa abajo resoluciones del legislativo y propuestas del ejecutivo. Es un Poder Judicial que no está actuando buscando el equilibrio de poderes, que está buscando usurpar a los otros poderes. Y eso, pues perdóname, pero sí plantea un problema de fondo. Y sí, lo que requiere es lo que dice López Obrador, es decir, si queremos un cambio en el Poder Judicial, necesitamos hacer un cambio importante a la Constitución y para eso se necesitan las 2/3 partes de los votos. Poder Judicial que bajo su criterio está podrido. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Estimado Rafael, desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Yo te envío un fuerte abrazo y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Claro que sí, mira, fisgonmonero@yahoo.com.mx en Twitter y es básicamente lo que tengo y me dio mucho gusto estar contigo. Maestro, le envío un fuerte abrazo, estamos en contacto, cuídese mucho. Igualmente, Manuel. Es el maestro Rafael Baraj, muchas gracias. Es el maestro